Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Tuvimos la oportunidad de charlar, de dialogar, de conocer un poco más a quien es una eminencia en la parte física, Adalberto Cuevas, este cubano que llegó hace unos años a Uruguay, se radicó en Maldonado, se quedó a vivir acá, formó su familia, sus amigos, están hoy aquí en nuestro país. Pero hay un pasado, hay una historia. Hablamos con él de sus estudios, de su preparación, de su vida, en esta nota que era mucho más extensa, pero resumimos en esto para que ustedes la disfruten. Adalberto Cuevas, el gran profesor y entrenador que tenemos en Maldonado. Nací en Santiago de Cuba, que es una provincia que está al este de la isla. Está cerca de Guantánamo, o sea, está antes de llegar a Guantánamo, yendo de La Habana hacia el este. Santiago de Cuba, que está a 969 kilómetros de La Habana. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo estaba integrada? Bueno, vivíamos en la casa mi papá, mi padrastro realmente, porque mi papá lo mataron cuando yo tenía 3 años. Mi papá luchó en la sierra con Fidel Castro. Él subió a la sierra y cuando bajó de la sierra en la cabaña lo mataron. Eso quedó medio dudoso, la muerte de mi padre. Yo tenía 3 años, luego mi mamá se juntó con mi padrastro, que fue mi padre realmente, fue el que me crió, y 2 hermanos míos y mi abuela. Cuando yo crecí, mi padre era mi padrastro. O sea, yo no tenía una diferencia con mis hermanos, que después nacieron mis 2 hermanos, eran más chicos que yo, y eran hermanos igual, ¿no? Incluso yo me doy cuenta, cuando tenía 8 años tenía yo, que mis hermanos tenían el mismo apellido mío. Ahí empecé a cuestionar eso. Y dije, mamá, ¿por qué mis hermanos son Ramos y yo soy Cuevas? Claro. En la escuela llaman a mi hermano Félix Ramos, a mi otro hermano Luis Alfredo Ramos. ¿Cómo? No son Cuevas. Y ahí mi madre me explicó, no, a tu padre cuando tú eras chico lo mataron. Y ahí fue que empecé a entender que mi padrastro era el padre de mis hermanos, pero no mi padre natural. ¿Y tus orígenes, Cuevas? Tus abuelos, no sé, tíos, ¿pudiste alguna vez localizarlos o no? Sí, cómo no. Conocí a mi familia por parte de mi padre, que eran del centro de la isla, de Villa Clara, o sea, más o menos unos 350 kilómetros de Santiago de Cuba. Mi familia por parte de mi familia paterna. Y luego cuando llegué a la secundaria básica, que yo era deportista ya, yo entrenaba, mi sueño era ser piloto. ¿Piloto? Pero piloto de guerra. Mi plan era ser piloto de guerra. Mi plan era ese. Yo tenía incluso una colección de aviones, en miniatura, de todo tipo. Me acuerdo que había salido el Phantom, como un avión de primera en aquella época. En Cuba estaban los MiG-15, MiG-21 como primer nivel de combate. ¿Tenías todo estudiado? Sí, tenía todo. Yo pensaba ser piloto de un MiG-21, MiG-23 que salió en esa época, que yo empecé a estudiar en una escuela militar que se llama Camilo Cienfuegos, que es como decir un premilitar. Sí, claro. Pero por disciplina me dieron la baja. Entonces, bueno, cuando me dieron la baja de la escuela militar, mi padre me dijo, tienes que pensar qué vas a hacer. En esta casa se estudia o se trabaja. Y ahí dije, bueno, ¿y qué hago? Estudiar, claro. Mi papá era albañil y lo que me tocaba era trabajar como ayudante de albañil. Dije, claro, no, yo me voy a estudiar, y ahí me fui para la escuela deportiva. Ya yo había impuesto un récord provincial en Santiago de Cuba en 600 metros, que era categoría 15, 16 años, y me destacaba como corredor de medio fondo. Así que me fui a la escuela deportiva y cuando indagaron que la causa de la indisciplina que yo cometí era una indisciplina que no era nada grave, o sea, no era una disciplina grave realmente, claro, pero en la escuela militar era causa de baja de la escuela. De baja, claro. Entonces ahí ingresé a la escuela deportiva, que se estudia y se entrena, se estudia 2 sesiones incluso, y se entrena también 2 sesiones. Muy linda la escuela. La escuela se denomina Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, EIDE. Ajá. Y ahí tuve un año. Y al año tuve una lesión, se me rompió el cuádriceps, lo cual limitaba mi posibilidad de rendimiento, y mi entrenador, muy buen entrenador, Fernando Cáceres, nunca se me olvida su nombre, me dijo, mira, como no vas a hacer ya muy buen nivel en el deporte, te aconsejo que te hagas profesor de educación física. Cuando yo me fui a La Habana a estudiar una licenciatura en educación física, terminé también con primer expediente, fui el primer egresado, o sea, ahí se decidía por calificación y eso, quién era el mejor egresado. Y después, bueno, me fui a trabajar a Santiago de Cuba, formando la primera universidad del deporte en Santiago de Cuba. O sea, yo fui de los fundadores de la primera universidad en Santiago de Cuba. Ahí impartía 3 asignaturas, impartía medicina deportiva, cultura física terapéutica, que era mi especialidad,
La cultura física terapéutica, actividad física para recuperar a las personas que tienen lesiones. Ajá. Porque tienen una afección como asma, diabetes, una cardiopatía, un trastorno de columna, de pie plano, cualquier afección que tenga. Bueno, eso es la cultura física terapéutica. Historias de los goleros de los mundiales. ¿Cuáles arqueros son los que más mundiales han jugado? Ya en las puertas de lo que va a ser un nuevo mundial en Qatar. Carvajal, el arquero mexicano, es quien jugó 5 mundiales. Por ahora no ha sido superado. Dejó allá por la década de los 70. Todavía no hay un arquero que haya jugado 5 mundiales. En Uruguay, Muslera se va, si Dios quiere, en el mundial de Qatar, va a llegar al 4º mundial. Comenzó en Sudáfrica 2010, continuaba en el 2014 en Brasil, Rusia 2018 y este sería en el 2022 su 4º mundial. Veremos si será el último de Fernando Muslera. Vamos a ver la historia de los arqueros que más mundiales han tenido en sus selecciones, en la historia justamente de la máxima expresión futbolística. Goleros que han hecho historia en los mundiales. ¿Y cuáles son los que tienen más mundiales jugados? Los que figuran: Lev Yashin, la araña negra de Rusia, saltó a la fama en el Mundial del 1958. El mundo tuvo la fortuna de verlo en 4 mundiales. El último de ellos fue el México 70. Gordon Banks, el golero inglés que tuvo también la posibilidad de jugar 3 mundiales, desde 1962, en el 66, donde fue campeón del mundo en su patria, en su tierra, y en 1970 en México, donde se lo recuerda con la tajada a Pelé. El otro es uruguayo, Fernando Muslera. Jugó hasta ahora 3 mundiales, 2010, 2014 y Rusia 2018, y este sería su 4º mundial. Dino Zoff pasó a la historia por ser el jugador con más edad en levantar la Copa del Mundo. Fue en el verano del 82, lo hizo con la edad de 40 años, 4 meses y 13 días con la selección de Italia. Disputó 4 Copas del Mundo, en el 70, 74, 78 y 82, donde fue campeón del mundo y además era el capitán de la selección azurra. Iker Casillas, el golero español, con 4 mundiales del 2002 al 2014, siendo campeón en Sudáfrica, además Casillas. Seguimos con Gianluigi Buffon, el jugador con más partidos disputados de la selección italiana, de la que fue además capitán. Jugó el Mundial del 98 en Francia, 2002, 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica y el 2014. Otro arquero, y este es el mexicano, Guillermo Ochoa, está con 5 mundiales, igualando a quien hasta hoy tenía más mundiales, Antonio Carvajal. Ochoa jugó en el 2006, 2010, 2014 y 2018 y va rumbo a su 5º mundial en el 2022. Antonio Carvajal, el mexicano, fue el primer futbolista en la historia de estar en 5 Copas del Mundo, honor que mantuvo en solitario durante 28 años. Después vendría el jugador Lothar Matthäus de Alemania para igualarlo. Atajó en el Mundial del 50, en Suiza 54, en Suecia 58, Chile 62 y terminó su carrera en la selección de México en 1966. Paréntesis, después de la publicidad, seguimos informando aquí en Canal 11.